El eco del teléfono resonaba en el silencio de la madrugada, un sonido anacrónico en una casa que se había vuelto un mausoleo de recuerdos. Eran las 3:06 de la mañana. Lo sabía sin mirar el reloj, de la misma manera que una madre sabe el llanto de su propio hijo. Esa hora se había tatuado en mi alma con el hierro candente del dolor, la misma hora en que el mundo se había fracturado para siempre. Hacía exactamente un mes, a esa misma hora, el túnel baluarte bicentenario, esa serpiente de concreto y acero que perfora las entrañas de la Sierra Madre Occidental en Durango, se había tragado la vida de mi padre, Javier. El reporte oficial fue escueto, casi insultante en su simplicidad, un microsueño, una pérdida de control, el tráiler Kenworth que mi padre amaba más que a nada en el mundo, excepto a su familia, se había impactado contra el muro de contención. Fin de la historia. Fin de su historia. Pero para mí era el comienzo de una pesadilla que se negaba a terminar con la luz del día. Mi nombre es Elena, y a mis 62 años, creía haberlo visto todo. Había enterrado a mi esposo, Ricardo, hacía una década, víctima de un corazón que amó demasiado y trabajó el doble. Había criado a mis 2 hijos, Miguel y Sofía, hasta convertirlos en adultos funcionales, aunque a veces me preguntaba si funcional era la palabra correcta. Había navegado las aguas turbulentas de la jubilación, encontrando un nuevo ritmo en la quietud de mi hogar, entre mis libros y el jardín, que era mi único vicio. Creía que el dolor, aunque siempre presente, se había convertido en un compañero silencioso, un habitante más de la casa. Pero la muerte de mi padre había sido distinta. No fue una despedida serena, no fue el cierre de un ciclo natural, fue un arrebato, un acto de violencia cósmica que dejó un cráter en el centro de mi existencia. Mi padre, Javier, a sus 80 años, seguía siendo un roble, un trailero de la vieja escuela, de los que conocían cada curva de las carreteras de México como la palma de su mano arrugada y fuerte. ¿Un microsueño? Imposible. Papá podía conducir por días, alimentado por café amargo y la pura terquedad de su espíritu. Él no se dormía. Él no perdía el control. El teléfono seguía sonando, una insistencia metálica que me perforaba los tímpanos. Mi mano temblaba mientras se extendía hacia la mesita de noche. El identificador de llamadas mostraba un número desconocido. Mi corazón, un pájaro atrapado en mis costillas, aleteaba con una furia primitiva. Contesté, un nudo en la garganta impidiéndome decir palabra alguna. Silencio. Solo una estática que sonaba como el susurro de la arena en el desierto. Y entonces, de en medio de esa nada auditiva, emergió una voz que era y no era, un eco, un fragmento de una memoria. Mija. Se me heló la sangre. Era la voz de mi padre, no como la recordaba en sus últimos años, un poco más rasposa por el tiempo, sino la voz de mis recuerdos de infancia, profunda, resonante, la que me contaba cuentos antes de dormir. Papá, susurré, las lágrimas brotando sin permiso, calientes y saladas sobre mis mejillas. Elena, y entonces el terror me paralizó. La voz, que por un instante había sido el bálsamo de mi padre, se retorció, se convirtió en algo más, algo gutural, antiguo. Repitió mi nombre, pero esta vez no era un llamado de amor, sino una afirmación de posesión. Elena. El tono era burlón, una imitación cruel que se regodeaba en mi dolor. El sonido no salía del auricular del teléfono, sino que parecía estar en la habitación misma, susurrando desde el rincón más oscuro, allí donde la luz de la luna no llegaba. Colgué de golpe, arrojando el teléfono al suelo como si quemara. Me abracé a mí misma, temblando incontrolablemente, el sudor frío perlado en mi frente. El silencio que siguió fue peor que el llamado. Era un silencio expectante, un silencio que sabía mi nombre. Esa noche no dormí. Me senté en el borde de la cama, con la luz encendida, observando las sombras moverse y jugar trucos con mi mente cansada. Pensé en mi hermano, Miguel. Él era el ancla de la familia a la realidad, un hombre de negocios, pragmático hasta la médula, para quien todo tenía una explicación lógica, y preferiblemente financiera. Para él mi padre había muerto en un accidente y punto. El resto era histeria femenina.
como le gustaba llamarlo, con una condescendencia que me hacía hervir la sangre. Sabía que si le contaba lo de la llamada, me sugeriría un terapeuta, y quizás un aumento en mi dosis de ansiolíticos. Pero yo sabía lo que había escuchado. No era el duelo, no era mi imaginación. Algo me había llamado desde el otro lado del abismo, y había usado la voz de mi padre para hacerlo. Los días que siguieron fueron un borrón de ansiedad y una vigilancia constante. Cada crujido de la casa, cada susurro del viento, me hacía saltar. Había dejado de contestar el teléfono si no reconocía el número. Me sentía prisionera en mi propia casa, asediada por un enemigo invisible. Miguel vino a visitarme un par de días después. Llegó conduciendo su BMW último modelo, un auto que siempre me pareció demasiado ostentoso para las calles de nuestra colonia. Entró con la prisa de siempre, aflojándose la corbata de seda y dejando su portafolio de cuero sobre la mesa del comedor. «Elena, ¿cómo sigues?», preguntó, su tono más de obligación que de genuina preocupación. «Estoy bien, Miguel, sobreviviendo», respondí, sirviéndole un vaso de agua de Jamaica. Él lo bebió de un trago. «He estado hablando con el abogado. El tema de la herencia se está moviendo, pero hay trabas. La cuenta bancaria principal de papá está bloqueada hasta que el certificado de defunción se procese por completo en el sistema. Es una burocracia ridícula. Necesito que esos fondos se liberen. Tengo una inversión importante que no puede esperar». Lo miré, sintiendo la vieja punzada de resentimiento. Siempre el dinero. Papá apenas se había enfriado en su tumba, y Miguel ya estaba planeando cómo gastar su legado. «Papá te dejó la casa, Elena. A mí me dejó las propiedades de renta y el efectivo. Fue justo, pero el efectivo no sirve de nada si está congelado en un banco», continuó, paseándose por la sala como un león enjaulado. Decidí tantear el terreno. «Miguel, ¿no te pareció extraño el accidente? Papá nunca se dormía al volante». Él se detuvo y me miró con esa expresión de infinita paciencia que reservaba para mis ideas. «Elena, por favor, tenía 80 años. Le pasó lo que le pasa a muchos. Le llegó su hora, eso es todo. No hay que buscarle 3 pies al gato. Lo que debemos hacer ahora es ser prácticos y resolver los asuntos terrenales». Recibí una llamada. Solté, mi voz apenas un susurro. La otra noche, a las 3:06. Miguel suspiró, frotándose el puente de la nariz. Seguro fue un número equivocado, o una de esas estafas telefónicas. Ya sabes cómo están las cosas. Era la voz de papá, dije, mirándolo fijamente, desafiándolo a que se burlara. Y luego cambió. Me llamó por mi nombre, Miguel. Fue horrible. Él guardó silencio por un momento. Se acercó y puso una mano en mi hombro, un gesto torpe y poco habitual en él. «Elena, estás pasando por mucho. La pena nos juega malas pasadas. Te hace ver y oír cosas. Quizás deberías hablar con alguien, o salir más. ¿Por qué no te vas unos días a Cuernavaca? Te haría bien un cambio de aires». Sabía que era inútil. Para él, el universo era una hoja de cálculo. No había espacio para lo inexplicable, para las sombras que se agazapan en los bordes de nuestra realidad. Esa noche, mientras intentaba leer en mi sillón favorito, encontré algo que había olvidado. Era el viejo baúl de papá, el que guardaba en su cuarto. Miguel no le había dado importancia, asumiendo que solo contenía cachivaches sin valor. Lo abrí. Olía a él. Una mezcla de tabaco de pipa, diésel y el jabón Sote que usaba. Dentro, debajo de viejas fotografías y medallas de torneos de dominó, encontré su bitácora. No era un diario, sino un cuaderno de trabajo donde anotaba sus rutas, los kilómetros, los gastos de gasolina. Pero en las últimas páginas, las entradas cambiaron. 2 de agosto. Ruta Mazatlán-Durango. La sierra está extraña esta noche. Siento como si algo corriera a la par del tráiler, justo en el límite de las luces. Una sombra que no tiene forma. 5 de agosto. De regreso. El mismo tramo, cerca del Espinazo del Diablo. La radio empezó a fallar. Solo estática. Y entre la estática, juraría que escuché un susurro, como el viento, pero con palabras que no entendí. 10 de agosto. Último viaje. No quiero volver a pasar por ese túnel de noche. Hay algo ahí dentro. Una frialdad que no es de la montaña. Un silencio que grita. Me siento observado,
Incluso ahora que escribo esto en el motel. Es una sensación en la nuca como si unos ojos fríos me estuvieran siguiendo desde lejos. La última entrada estaba fechada el día de su muerte. 12 de agosto. Salgo para Durango. Que Dios me acompañe. Mi corazón se detuvo. No estaba loca. Papá lo había sentido. Él sabía que algo lo acechaba en esa carretera. El microsueño era una mentira, una cubierta conveniente para algo mucho más oscuro. La llamada no había sido una alucinación. Era una continuación. Lo que sea que le haya pasado a mi padre ahora venía por mí. El teléfono volvió a sonar esa noche, a las 3:06. Esta vez, lo dejé sonar. Conté cada timbrazo, 20 en total, antes de que el silencio regresara. Pero el mensaje era claro. Sabía dónde vivía. Y tenía mi número. La semana siguiente fue un descenso lento a un infierno personal. El miedo era un compañero constante, una presencia física que se sentaba a mi lado en la mesa, que se acostaba conmigo en la cama. Cada noche a las 3:06 am, la llamada llegaba. Ya no contestaba, pero el simple acto de su insistencia era una forma de tortura. A veces, después de que dejaba de sonar, escuchaba un rasguño en la puerta principal, o el sonido de una piedrita golpeando la ventana de mi habitación. Sabía que Miguel no me creería, y la idea de llamar a la policía me parecía ridícula. ¿Qué les diría? ¿Que un fantasma me estaba acosando telefónicamente? Me encerrarían en un sanatorio. Estaba sola en esto, con los ecos de una voz robada y las crípticas anotaciones de mi padre. Una tarde, revisando de nuevo el baúl, encontré una pequeña caja de madera de Olinalá. Dentro, había una medalla de San Cristóbal, el santo patrono de los viajeros, y una bolsita de tela raída. La abrí. Contenía una mezcla de hierbas secas y una pequeña piedra de obsidiana, lisa y negra como la noche. No recordaba haber visto eso antes. Parecía algo ajeno a mi padre, un hombre católico pero no supersticioso. O sí lo era. Quizás había facetas de él que yo, en mi vida urbana y moderna, nunca había llegado a conocer. Decidí que no podía seguir así. La pasividad me estaba matando, carcomiendo mi cordura. Si la amenaza venía de Durango, entonces a Durango debía ir. Necesitaba ver el lugar, sentirlo, entender qué fue lo que mi padre enfrentó en sus últimos momentos. Cuando le comuniqué mi decisión a Miguel, su reacción fue la esperada. ¿A Durango? ¿Tú sola? ¿Para qué? Elena, eso es una locura, dijo por teléfono, su voz teñida de exasperación. El caso está cerrado. No hay nada que investigar. No voy a investigar, Miguel. Voy a entender. Le respondí con una calma que no sentía. Papá estaba asustado. Lo escribió en su bitácora. Algo lo estaba acechando en esa carretera. Por el amor de Dios. Son las divagaciones de un hombre mayor. Tal vez estaba empezando con demencia. ¿No lo has pensado? A su edad era una posibilidad. La sugerencia me enfureció. Mi padre estaba más lúcido que tú y que yo juntas. Y no me trates como si fuera una niña. Tengo 62 años, y sé perfectamente lo que hago. Voy a ir, con o sin tu aprobación. Colgué antes de que pudiera replicar. Sabía que estaba arriesgando la ya frágil relación con mi hermano, pero sentía que le debía esto a mi padre. Le debía la verdad. Compré un boleto de autobús para el día siguiente. Empaqué una pequeña maleta, y en un bolsillo secreto, guardé la bitácora de papá y la bolsita con las hierbas y la obsidiana. Sentía que eran las únicas armas que tenía. El viaje fue largo y agotador. Mientras el autobús ascendía por las curvas de la Sierra Madre, el paisaje se volvía más salvaje, más imponente. Montañas que parecían dientes de gigantes arañando el cielo azul. Barrancos tan profundos que se perdían en la sombra. Comprendí por qué esta carretera era conocida como el Espinazo del Diablo. Había una belleza cruda y peligrosa en ella, una sensación de que la civilización era apenas una delgada capa de asfalto sobre un mundo mucho más antiguo y primigenio. Llegué a un pequeño pueblo llamado El Salto, el asentamiento más cercano al túnel Baluarte. El aire era fresco y olía a pino. La gente era amable, pero reservada. Sus miradas se detenían en mí un segundo más de lo necesario, marcándome como una extraña. Me hospedé en una modesta posada y pasé el primer día caminando por el pueblo, tratando de armarme de valor para ir al túnel. En la pequeña plaza,
Me senté en una banca y observé a la gente. Vi a una anciana vendiendo hierbas y amuletos en un pequeño puesto. Su rostro era un mapa de arrugas, y sus ojos negros y brillantes parecían contener la sabiduría de generaciones. Sentí un impulso, una corazonada. Me acerqué. «Buenas tardes», le dije. Ella asintió, sin sonreír. «¿Qué se le ofrece, señora?» Busco respuestas», dije, sintiéndome estúpida. Mi padre murió hace un mes en el túnel nuevo. Era trailero. La expresión de la anciana no cambió, pero vi un destello de algo en sus ojos. ¿Reconocimiento? ¿Lástima? «Muchos mueren en la sierra», dijo en voz baja. «Es tierra celosa». Saqué la bolsita que encontré en el baúl de mi padre. ¿Sabe qué es esto? Ella la tomó con dedos sorprendentemente ágiles. La abrió, olió las hierbas y sopesó la obsidiana en su palma. «Protección», dijo finalmente, devolviéndomela. Quien le dio esto a su padre sabía que la necesitaba. La obsidiana repele la mala energía, el ojo seco, y estas hierbas son para ahuyentar a lo que camina de noche, a los que cambian de piel. Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Cambian de piel? ¿Qué quiere decir?» La anciana levantó la vista y miró hacia las montañas. «Hay cosas en esta sierra que son más viejas que las carreteras y los túneles. Entidades que no les gusta que invadan su territorio. Los antiguos los llamaban nahuales. Los americanos les dicen de otra forma, skinwalkers. Son seres de engaño. Pueden tomar la forma de un animal o peor. Pueden usar la voz de los que se han ido para atraer a los vivos». Cada palabra era un martillazo en mi pecho. La voz de mi padre. «Se alimentan del miedo», continuó la anciana, su voz un susurro seco. «Del dolor, de la pena. Un alma rota es para ellos un banquete. Su padre era un hombre fuerte de espíritu. Debió luchar, pero esa cosa es paciente. Lo esperó, y en un momento de debilidad lo tomó. ¿Y ahora?», pregunté, mi voz temblando. «¿Por qué me llama a mí?» «Porque la pena la ha conectado a él, y esa cosa lo sabe. Quiere terminar lo que empezó. Quiere alimentarse de usted». La anciana me miró fijamente. «Usted no vino a buscar respuestas, señora. Usted vino porque la llamaron. Y si no tiene cuidado se la van a llevar también». El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y morados. Pero por primera vez en semanas, el miedo que sentía no era paralizante. Se estaba transformando en algo más. Furia, determinación. Si esa cosa quería un banquete, se iba a atragantar conmigo. La anciana pareció leer mis pensamientos. «Mi nombre es Isabel», dijo. «La gente de aquí me respeta. Si de verdad quiere enfrentar a esa sombra, búsqueme mañana al amanecer. Pero le advierto, el camino que quiere tomar no tiene regreso. Una vez que miras al abismo, el abismo te mira a ti». Esa noche, en la soledad de mi cuarto de posada, el teléfono sonó. Era el celular esta vez. Un número desconocido. A las 3:06 am. Lo miré, vibrando sobre la mesita de noche. Recordé las palabras de doña Isabel. «Se alimentan del miedo». Tomé una respiración profunda. Cerré los ojos y me concentré en el recuerdo más feliz que tenía de mi padre. Una tarde en el parque, cuando yo era niña, y él me empujaba en el columpio, su risa fuerte y clara mezclándose con la mía. No contesté. Dejé que sonara hasta que se cayó, y en el silencio que siguió, susurré a la oscuridad: «No te tengo miedo». No sabía si era verdad, pero necesitaba que lo fuera. Necesitaba empezar a creerlo. El verdadero viaje, me di cuenta, no había sido a través de las montañas de Durango, sino a través de las montañas de mi propio terror, y apenas estaba comenzando el ascenso. Al amanecer, tal como me había indicado, busqué a doña Isabel. No la encontré en la plaza, sino en una pequeña casa de adobe en las afueras del pueblo, rodeada por un jardín de hierbas que perfumaban el aire de la mañana. Me recibió con un gesto y me hizo pasar a una habitación sencilla, iluminada por la luz que se filtraba por una pequeña ventana. El lugar olía a tierra, a humo de copal y a algo más, algo antiguo y sagrado. «Sentí que vendrías», dijo, sirviendo un té humeante en 2 jarritos de barro. «El miedo es un mal consejero, pero a veces es la campana que nos despierta». «¿Qué es esa cosa?»,
Pregunté sin rodeos, aceptando el té. Estaba caliente y tenía un sabor amargo, pero reconfortante. Usted lo llamó Nahual Skinwalker. ¿Qué es lo que quiere de mí? Isabel se sentó frente a mí, sus ojos fijos en los míos. No es una sola cosa, es muchas. Es una sombra que toma forma de nuestros peores temores. No es un fantasma, no es un demonio en el sentido cristiano de la palabra. Es algo más terrenal, más antiguo, un espíritu de la naturaleza que se ha corrompido, que se alimenta de las emociones humanas más oscuras. La carretera, el túnel, son heridas en la tierra. Y por esas heridas a veces se cuelan cosas. Me contó historias, leyendas pasadas de generación en generación, relatos de viajeros que desaparecían, de hombres que se perdían en la sierra y regresaban cambiados, con la mirada vacía y un miedo perpetuo a la oscuridad. Habló de cómo estas entidades pueden apegarse a una familia, atraídas por un dolor profundo, una tragedia, y cómo pueden atormentar a los descendientes durante años. Tu padre, dijo Isabel, su voz suavizándose. No era un hombre común, Elena. Pasaba por aquí a menudo. A veces se detenía a tomar un café conmigo. Era respetuoso. Entendía que esta tierra tiene dueños que no se ven. Él sabía del peligro. La bolsita que encontraste, se la di yo. Le enseñé algunas oraciones, formas de protegerse. Él no te lo contó para no asustarte, para mantener tu mundo seguro y ordenado. Las lágrimas volvieron a mis ojos. Mi padre, el hombre que yo creía conocer tan bien, tenía una vida secreta, una lucha silenciosa que había librado en cada viaje. No solo transportaba mercancías, transportaba una carga de conocimiento y peligro que había decidido llevar solo. Era una revelación que me partía el alma, pero que también la llenaba de un orgullo inmenso. No había muerto por un descuido. Había muerto como un guerrero, en su puesto de vigilancia. Él luchó, continuó Isabel, pero la criatura es astuta. Lo estudió, aprendió sus patrones, sus miedos, y encontró el momento preciso para atacar. Cuando un hombre está cansado, cuando la soledad de la carretera pesa más, ahí es vulnerable. La criatura no chocó el tráiler, confundió sus sentidos, le hizo ver algo que no estaba ahí, le susurró al oído con la voz de alguien que amaba, lo hizo dudar, y en esa carretera, un segundo de duda es mortal. Todo encajaba, las notas en la bitácora, la sensación de ser observado, la llamada. Era una estrategia, un asedio psicológico. Ahora te busca a ti, afirmó Isabel. Siente tu dolor, tu conexión con él. Te ve como el postre de su banquete, y no se detendrá. Seguirá llamando, seguirá susurrando en las sombras, hasta que quiebre tu espíritu. Y cuando estés lo suficientemente débil, vendrá por ti. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Mi voz era un hilo. No soy una guerrera como mi padre. No necesitas serlo, respondió ella con una firmeza que me infundió valor. No puedes luchar contra una sombra con los puños. No puedes dispararle a un eco. Tienes que luchar con lo que esa cosa no tiene. Con amor, con memoria, con fe. Tienes que quitarle su comida. Tienes que sanar. Me explicó que el plan no era un exorcismo ni un ritual violento. Era un acto de reafirmación. Tenía que ir al túnel, al lugar donde todo terminó y todo comenzó. Tenía que ir a la misma hora, a las 3:06 a.m. Pero no debía ir con miedo. Debía ir con la memoria de mi padre, no como una víctima, sino como el hombre fuerte y amoroso que fue. Debía llenar ese espacio con su luz, no con la oscuridad de su muerte. Esa cosa usa su voz para herirte, dijo Isabel. Tú tienes que usar tu memoria para fortalecerte. Cuando te hable, no escuches el engaño. Escucha al verdadero Javier. Recuerda sus consejos, sus abrazos, su risa. Tienes que anclarte a la verdad de su amor. El amor es la única luz que ninguna sombra puede extinguir. Pasé el resto del día con ella. Me enseñó a preparar una infusión de hierbas para calmar los nervios. Me enseñó a meditar, a enfocar mis pensamientos, a construir un escudo mental con mis recuerdos más preciados. No eran trucos de magia. Era psicología profunda, sabiduría ancestral. Era, como diría Napoleon Hill en uno de los libros que tanto le gustaban a mi padre, definir un propósito y enfocar toda la energía en él. Mi propósito
No era destruir al monstruo. Mi propósito era honrar a mi padre y reclamar mi paz. Isabel me hizo un nuevo amuleto, tejiendo plumas de águila con hilos rojos y colocando en el centro otra piedra de obsidiana. El águila vuela más alto, dijo. Ve las cosas desde arriba, no se enreda en las sombras del suelo. Esto te ayudará a mantener la perspectiva. Al llegar la noche, sentía una extraña calma. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero ya no me dominaba. Tenía un plan, tenía un propósito. Le pedí a un taxista del pueblo, un joven llamado Mateo que parecía amable, que me llevara al túnel esa madrugada. Al principio se negó, diciendo que ese lugar tenía mala vibra de noche, pero le ofrecí una buena suma de dinero, y la necesidad pudo más que su superstición. Aceptó esperarme a una distancia prudente. Mientras esperaba que dieran las 2 de la mañana para salir, mis pensamientos se volvieron hacia mi hermano Miguel. Me sentí triste por la distancia que había entre nosotros. Él vivía en un mundo de lógica y finanzas, un mundo donde las sombras no tenían cabida. Recordé una vez, en un viaje familiar a Los Ángeles, cuando él insistió en que nos hospedáramos en un lujoso hotel en Beverly Hills, argumentando que las apariencias son una inversión. Mi padre había cedido, pero se sentía incómodo en medio de tanto lujo. «Mija», me dijo en voz baja una noche en el balcón, «todo este brillo no vale nada si por dentro estás vacío. La verdadera riqueza no se guarda en un banco, se guarda aquí». Y se tocó el corazón. Pensé en cómo Miguel, con sus trajes caros y sus inversiones, estaba buscando una seguridad que el dinero no podía darle. Quizás su escepticismo era su propio amuleto, su forma de protegerse de un mundo que no podía controlar ni cuantificar. Le envié un mensaje de texto. «Estoy en Durango. Voy a hacer algo por papá. Pase lo que pase, quiero que sepas que te quiero, hermano». Su respuesta fue casi inmediata. «Elena, no hagas ninguna tontería. Vuelve a casa. Podemos hablar. Contraté a un detective privado para que revise el reporte del accidente si eso te tranquiliza». Sonreí con tristeza. Él también, a su manera, estaba tratando de ayudar, con un coche de lujo y un detective privado en lugar de un amuleto de plumas de águila. Poco antes de las 3 de la mañana, Mateo me dejó en la boca del túnel. La estructura era una monstruosidad de concreto, una herida oscura en la ladera de la montaña. El silencio era absoluto, profundo, roto solo por el murmullo del viento. Le pedí que apagara las luces del coche. La oscuridad me envolvió. Caminé hacia el interior del túnel paso a paso, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. La temperatura bajó varios grados. El aire era pesado, inmóvil. Saqué la pequeña linterna de mi bolso, su haz de luz cortando la negrura. Me detuve en el punto que las autoridades habían marcado como el lugar del impacto. Todavía había restos de vidrio en el suelo y una mancha oscura en la pared de concreto. Aquí fue. Aquí mi padre dio su último aliento. Cerré los ojos, no para rezar, sino para recordar. Traje a mi mente su rostro, sus manos, el sonido de su risa. Llené mi mente y mi corazón con la esencia de quién era él. Abracé el amuleto que Isabel me dio. «Estoy aquí, papá», susurré al vacío. «No tengo miedo». Y entonces, como si mis palabras hubieran sido la señal, empezó. Un sonido, un rasguño en la pared, justo detrás de mí. Luego, un susurro, que el eco del túnel magnificaba. «Elena», era la voz, la imitación perfecta, pero vacía, sin alma. No me di la vuelta. Mantuve mis ojos cerrados, enfocada en la imagen de mi padre sonriendo. «¿Por qué me dejaste solo, mija?», dijo la voz, ahora llena de una falsa tristeza. Me dolió tanto, morir aquí, en la oscuridad, solo. Era una puñalada directa a mi culpa, a mi dolor. Sentí las lágrimas querer salir, pero las contuve. «Tú no eres mi padre», dije en voz alta, mi voz resonando en el túnel. Mi padre nunca estuvo solo. Él llevaba nuestro amor con él. La voz cambió, volviéndose más dura, más enojada. «Niña tonta, él me temía», gritó mi nombre antes de morir. «Mentira», respondí, abriendo los ojos y mirando hacia la oscuridad. Mi padre era un hombre valiente. Él no gritó, él rezó, y no te temía a ti. Le temía a dejar a la gente que amaba. Pero su amor es más fuerte que tu odio.
Un viento helado sopló a través del túnel, trayendo consigo un olor a tierra mojada y a descomposición. La temperatura siguió bajando. La luz de mi linterna parpadeó, y entonces lo vi. No era una forma definida. Era una distorsión en el aire, una mancha de oscuridad más profunda que la oscuridad circundante. Se movía, ondulaba, como humo negro, y de su centro, los sonidos emergían. «Voy a llevarte con él», siseó la voz. Ahora una mezcla grotesca de la voz de mi padre y la de mi difunto esposo. «Ricardo, Helenita, te he extrañado tanto». Ese fue su error, usar la voz de Ricardo. El amor por mi esposo era una fortaleza inexpugnable. Me llenó de una furia protectora. «No te atrevas a usar su voz», grité, y el sonido de mi propia rabia me sorprendió. «Tú no sabes nada del amor. Eres una cosa vacía, un parásito. Te alimentas del dolor, pero mi dolor no es tu comida. Es mi conexión con la gente que amo. Y no te pertenece». Avancé un paso hacia la sombra. La linterna volvió a estabilizarse, su luz pareció más brillante. La oscuridad retrocedió un poco, como si la luz le doliera. «Te quitaste a mi padre, pero no vas a quitarme su recuerdo. No vas a quitarme mi paz. Esta carretera ya no es tu coto de casa. El amor de Javier la protege ahora. Su memoria es un faro. Y tú te vas a morir de hambre en su luz». La sombra emitió un sonido, un chillido agudo y lastimero que me taladró los oídos. Se contrajo, se retorció, y luego, con una velocidad increíble, se precipitó hacia el fondo del túnel y desapareció. El silencio que quedó era diferente. Ya no era un silencio expectante y amenazador. Era un silencio limpio. El aire se sintió más ligero, la temperatura comenzó a subir lentamente, y en medio de ese silencio, creí escuchar, muy a lo lejos, la risa de mi padre, una risa fuerte y clara. Me quedé allí, en medio del túnel, llorando. Pero no eran lágrimas de miedo ni de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de amor, de victoria. El sol comenzaba a despuntar por la boca del túnel, pintando el asfalto con los colores de un nuevo día. Salí del túnel justo cuando el primer rayo de sol se asomaba sobre las cumbres de la sierra. El aire de la mañana era puro y frío, y llenó mis pulmones como una bendición. Me sentía exhausta, pero en paz. Una paz profunda y serena que no había sentido en décadas. Mateo, el taxista, me miraba desde su coche con los ojos muy abiertos, una mezcla de miedo y asombro en su rostro. «¿Está usted bien, señora?», preguntó, su voz temblorosa. «Mejor que nunca, mijo», le respondí con una sonrisa genuina. «Vámonos de aquí». En el camino de regreso al pueblo, el sol iluminaba el paisaje, revelando una belleza que la noche había ocultado. Ya no me parecía un lugar amenazante, sino majestuoso. Un lugar guardado por el espíritu de hombres fuertes como mi padre. Al llegar a El Salto, fui directamente a la casa de doña Isabel. Ella ya me esperaba en la puerta, con una taza de café caliente en la mano. «¿Lo lograste?», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Sus ojos sabios me examinaron y asintieron con aprobación. «La sombra se ha ido. Has limpiado el camino. Fue usted quien me dio la fuerza», le dije, mi voz llena de gratitud. «No», respondió ella, negando con la cabeza. «Yo solo te recordé la fuerza que ya tenías dentro, la que tu padre te heredó. Esa es la verdadera herencia, Elena. No el dinero ni las propiedades, sino el coraje, la fe y el amor. Esas son las únicas cosas que nos llevamos y que dejamos atrás». Pasé una noche más en el pueblo, durmiendo un sueño profundo y sin pesadillas por primera vez en más de un mes. A la mañana siguiente, antes de tomar el autobús de regreso, visité de nuevo a Isabel para despedirme. Le ofrecí dinero, pero lo rechazó. «Mi pago es ver la luz en tus ojos de nuevo», dijo. «Solo prométeme una cosa. Vive plenamente, sin miedo. Honra la vida que tu padre te dio y que tú has reclamado». Le di un abrazo lleno del respeto y el cariño que se le tiene a una verdadera maestra. Sabía que nunca la volvería a ver, pero su sabiduría me acompañaría siempre. El viaje de regreso fue muy diferente. El mundo parecía más brillante, los colores más vivos. Sentía como si me hubieran quitado un velo de los ojos.
Cuando llegué a la terminal de autobuses de mi ciudad, vi a Miguel esperándome en el andén. Su rostro mostraba una preocupación que rara vez dejaba ver. Corrió hacia mí, y para mi sorpresa, me abrazó. «Elena, me tenías con el alma en un hilo», dijo, su voz ronca de emoción. «Recibí tu mensaje. Pensé lo peor. ¿Estás bien? ¿Qué fue esa tontería que hiciste?» Lo miré a los ojos y vi al niño asustado que solía ser, el que corría a buscarme cuando tenía una pesadilla. Fui a despedirme de papá, Miguel, a mi manera. No le conté los detalles. Sabía que no los entendería, y no importaba. Lo que importaba era que yo lo sabía. La verdad era mía. Fuimos a casa, y por primera vez en años, hablamos. Realmente hablamos. Le conté sobre las anotaciones de papá, sobre su miedo. Le hablé de la sensación de que no había sido un simple accidente. Miguel escuchó, esta vez sin interrumpir, sin escepticismo. «El detective que contraté encontró algo», dijo finalmente con voz sombría. «Revisó los reportes de la Policía Federal de los últimos años. Ha habido más de una docena de accidentes inexplicables en ese mismo tramo del túnel. Conductores experimentados, vehículos en perfecto estado. Todos los reportes concluyen lo mismo. Error humano, fatiga, pero es una estadística demasiado alta para ser una coincidencia». Nos quedamos en silencio, asimilando la información. Mi experiencia sobrenatural y su investigación lógica habían llegado a la misma conclusión. Algo estaba mal en ese túnel. «Papá no estaba loco, Miguel», dije suavemente. «No», admitió él. «No lo estaba. Era cuidadoso. Tal vez sabía más de lo que nosotros creíamos». Miró alrededor de la sala, como si la viera por primera vez. «Esta casa está llena de él. Ahora lo entiendo. No es solo un bien inmueble en un testamento. Es nuestro hogar, nuestro ancla». Esa tarde, me mostró unos papeles. Eran los documentos de la herencia. «Quiero que reconsideremos esto», dijo. «No es justo que tú te quedes solo con la casa y yo con todo el capital. Papá lo hizo así porque pensaba que yo era el hombre de negocios, y tú necesitabas la seguridad del techo. Pero yo tengo mis propias inversiones, mis propios logros. Quiero que dividamos todo equitativamente. Y con una parte del dinero, quiero crear una fundación a nombre de papá. Algo para ayudar a las familias de los traileros que mueren en la carretera, para darles el apoyo legal y psicológico que nosotros no tuvimos». Lo miré, asombrada por su transformación. La crisis lo había hecho madurar, le había hecho ver más allá de los números. «A papá le encantaría eso», le dije, mi corazón hinchado de orgullo por él. Semanas después, celebramos una misa en memoria de nuestro padre. No fue un evento sombrío, sino una celebración de su vida. Después Miguel nos invitó a cenar a un elegante restaurante en Polanco. Era su manera de hacer las cosas, y por primera vez no me molestó. Entendí que era su lenguaje de amor. Mientras brindábamos con una copa de vino, recordé una conversación con mi padre. Yo me quejaba de mi suegra, una mujer difícil y dominante. Papá me escuchó pacientemente y luego dijo: «Mija, en la vida no puedes elegir a la familia que te toca, ni las tormentas que te van a caer. Lo único que puedes elegir es cómo vas a bailar bajo la lluvia, con amargura o con gracia. Siempre elige la gracia». En ese momento, mirando a mi hermano, entendí el verdadero significado de sus palabras. Habíamos pasado por la peor tormenta de nuestras vidas, pero estábamos aprendiendo a bailar. Los meses se convirtieron en un año. La fundación a nombre de mi padre, El Camino de Javier, ya estaba ayudando a varias familias. Miguel y yo nos volvimos más cercanos que nunca. Hablábamos a diario, no solo de asuntos prácticos, sino de la vida, de nuestros miedos y esperanzas. La casa ya no se sentía como un mausoleo, sino como un hogar vibrante, lleno de la presencia amorosa de mis padres. A veces, cuando el viento soplaba fuerte, me parecía escuchar un susurro entre los árboles del jardín, pero ya no me asustaba. Sabía que en la vida hay misterios que nuestra mente lógica no puede abarcar. Hay un mundo invisible que coexiste con el nuestro, y que a veces sus fronteras se difuminan. Ya no vivía con miedo a las sombras, porque había aprendido que la mejor manera de disiparlas no es luchar contra ellas, sino encender una luz en nuestro propio interior. Mi luz era la memoria,
El amor y la gratitud por el hombre que me enseñó a no temerle a la oscuridad, ni a la de un túnel en Durango, ni a la de mi propia alma. La llamada de las 3:06 a.m. nunca volvió. El silencio de la madrugada era ahora solo eso, silencio. Una paz que había costado mucho, pero que era, al final, el regalo más grande que mi padre pudo haberme dejado. Su último legado no fue una herencia bloqueada en un banco, sino la libertad de un espíritu que había mirado al abismo y había decidido, con gracia, seguir bailando. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo, que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Si esta historia te ha tocado el corazón, te pido que me dejes un comentario,
Y sigas el canal para más reflexiones como esta. Me ayudaría mucho saber qué temas te gustaría que exploráramos juntos, qué historias necesitas escuchar. Cuéntame de dónde me lees. Tu presencia es un regalo para mí. Como una forma de agradecer tu tiempo y tu apoyo, he dejado un par de recetas de tés relajantes y postres sin azúcar en el primer comentario fijado. Pequeños apapachos para el alma. Gracias por estar aquí. Que Dios te proteja a ti y a los tuyos siempre.